Hola y bienvenidos una vez más a otro episodio de Educando a la Pobrería. El único podcast donde te explico la realidad aunque no te guste, aunque te incomode y aunque hoy involucre directamente tu autoestima. Hoy les voy a hablar del órgano más sobrevalorado de la humanidad, ese órgano que según algunos hombres toma decisiones por sí solo y según la ciencia apenas logra coordinarse con el cerebro. Ese pedacito de carne que ha construido imperios, destruido matrimonios, inspirado guerras y genera más inseguridad que cualquier examen de laboratorio. Hoy les voy a hablar del pene, pero no desde el porno, no desde el ego, no desde el mito, no desde la biología. Te voy a hablar desde la psicología y la realidad clínica. Y te voy a advertir algo. Probablemente al final de este episodio no te vas a sentir más orgulloso, pero sí vas a estar más informado. Y en este podcast eso vale más. Porque resulta que el pene, el mejor amigo del hombre, no es solo un órgano, es un símbolo. Poder, identidad, masculinidad y también en muchos casos inseguridad. El pene no manda, pero muchos hombres viven como si lo hiciera. El pene no es esencial. Desde el punto de vista biológico, básicamente el pene es básicamente tejido eréctil, vasos sanguíneos, nervios y solo una función específica, la reproducción. No es símbolo de poder, no es indicador de valor personal y tampoco es un certificado de masculinidad. Eso se lo agregamos nosotros. El pene no es importante por lo que es, sino por lo que nosotros creemos que representa. Y eso clínicamente es brutal porque convierte a un órgano en una fuente de ansiedad crónica. Y espérense, que lo más grave no es eso. Lo más grave es que la mayoría de los hombres no conocen su propio pene. Ni funcionalmente, ni anatómicamente, ni psicológicamente. Pero sí opinan de él con una seguridad impresionante. Ahora, permítanme dejar de lado la sutileza y irme directamente al trauma. Voy a empezar a destruir el mito más grande de todos. Ese mito que ha generado más inseguridad que la calvicie, que el dinero o el rendimiento laboral juntos. El tamaño del pene. Porque si ustedes creen que el tamaño promedio del pene es de 18, de 20 o de 25 centímetros, estoy hablando de, ¿qué? 12 pulgadas. Felicidades. Han sido ustedes educados por el porno y por sus mentiras. La ciencia, no tu compadre borracho, dice otra cosa. La ciencia dice que un pene promedio en erección mide 13 centímetros. 13 centímetros. El 90% de los hombres anda entre 10 y 16 centímetros. O sea, estadísticamente la mayoría de los hombres son bastante normales, aunque no se sientan protagonistas de una película 3X. Y esto es importante, más del 45% de los hombres creen que su pene es más pequeño de lo que realmente es. Esto tiene un nombre en términos clínicos. Esto se llama dismorfia corporal genital. Esto es ansiedad basada en una percepción, no en una realidad. Porque no es un problema anatómico, es un problema de conciencia. Ok, pero espérenme, porque lo verdaderamente interesante no es cuánto mide, sino por qué nos importa tanto. Porque esto no es anatomía, esto es psiquiatría. Y ahí es donde eso se vuelve peligroso. El problema no es que el hombre piense con el pene. El problema es
que el pene está en el cerebro. Y fisiológicamente no está tan lejos de la realidad, la verdad. ¿Por qué? Aquí es donde uno empieza a diferenciar a los adultos de los niños que creen que el sexo es puramente mecánico. La erección no es un evento local, no es solo ahí. Es un evento sumamente complejo desde el punto de vista neurológico, porque la erección no empieza en el pene. Empieza con un deseo que estimula la corteza cerebral. Después, si hay una correspondencia, por decirlo así, hay una emoción, entonces se activa de la corteza al cerebro, al sistema límbico. Y luego hay un reflejo, que es la señal a la médula espinal, que baja por toda la espalda y luego, ahora sí, llega al pene. Si falla cualquiera de esos niveles, adiós erección. Por eso es que mucha gente con secciones medulares no pueden tener erección. Por eso es que mucha gente que no camina sí puede tener vida sexual. Por eso es que cuando la gente está deprimida, simple y sencillamente no paraguas aunque llueva. Y te cuento un chisme. La mayoría de las disfunciones eréctiles en menores de 50 años, la mayoría están aquí arriba. Son psicológicas. Por ansiedad, por estrés, por miedo al desempeño o por expectativas irreales, causado por el porno. Entonces, todo eso, toda esa ansiedad, todo ese miedo de que, ay, me la va a ver chiquita, ay, que no la voy a poder complacer, ay, que no voy a durar tanto, todo eso apaga más penes que la diabetes. Ahora, yo no te voy a decir de que no es posible que te encuentres con una golosa. Hay de todo en este mundo. O un goloso, dependiendo de los gustos, no sé. Lo que sí te quiero decir es que no dependas de eso. Que te valores como persona, no como máquina sexual. Todo es hablado, todo es entendido. Ahora, vamos a bajarnos un poquito del ego. Vamos a entrar a la realidad clínica rompiendo otra fantasía más. El pene no es un arma invencible. El pene es un órgano muy vulnerable. El pene también se enferma, también se rompe. Hay muchos problemas reales que pueden afectar a tu mejor amigo. Disfunción eréctil, como ya vimos, que no funciona. El priapismo, que es una erección permanente, prolongada, que no es la bendición que uno podría creer, sino que es una urgencia real. ¿Por qué? Porque para que el pene crezca, se tienen que llenar los tejidos eréctiles del pene de sangre. Se cierran unas valvulitas para impedir que la sangre se vacíe hasta después de terminado el acto, en que se relaja y entonces se afloja y el pene vuelve a hacer un copetín. Cuando esas válvulas no funcionan bien y se tapan, la sangre no puede vaciarse. Por tanto, los tejidos no reciben sangre nueva y empiezan a morirse. Eso es una urgencia. Eso hay que drenarlo. Así que puede terminar en una cirugía o se pone negras a papada y se las cortan. También puede ocurrir que en un encuentro sexual sea como muy emocionante, muy inventado y quieran ponerse a hacer papadas que no pueden y ocurran lesiones durante el sexo. Entre ellas está la fractura del pene. Es real, lo he visto.
Y sí, suena exactamente como te lo imaginas. Es un crack y es un dolor hijueputa que no lo vas a quitar con nada más que con cirugía. No es nada sexy, es sangrado, es morete, es urgencia y quirófano en un solo combo. Y sin embargo, irónicamente, la mayoría de los hombres no teme enfermarse de su pene, teme a que no le funcione. Otro mito muy corriente y común entre los hombres y las mujeres es que entre más grande sea, más placer va a dar. Vea, yo siempre he sido partidario de que el tamaño sí importa. Yo siempre he dicho que la mujer que diga que el tamaño no importa, o el hombre que diga que el tamaño no importa, es porque solo chiquitas conoce. Pero bueno, sin embargo, aquí la ciencia me dice, estás hablando papadas. ¿Por qué? Porque dice la ciencia que no es cierto. Yo, como te digo, es cuestión de gustos, es cuestión de opiniones. Yo solamente me limito a repetir lo que la ciencia dice. No necesariamente estoy de acuerdo, no necesariamente tienen que estar de acuerdo, pero sí es necesario saber que la verdad no es ni la tuya ni la mía, sino la verdad. Entonces la ciencia dice que el placer sexual no depende tanto de lo largo, sino de lo grueso. Porque los centros de estimulación sexual en la vagina están a los lados, no están al fondo. Depende también de la técnica, o sea, cómo se use, de la conexión emocional que exista entre las dos personas y sobre todo de la estimulación previa adecuada. Incluso hay evidencia que revela que el tamaño es la característica que menos influye en el momento de dar placer. Ojo, como les decía antes, no es que no importe. El tamaño es importante, en mi opinión, pero no es primordial. Obviamente esto no te lo van a decir porque pues no vende en internet, ¿no? Otra creencia bayunca de barrio es que el tamaño del pene se relaciona con el tamaño de los pies, con el tamaño de las manos o con la altura de la persona. No, no. Y otra vez, no. No existe una correlación consistente entre el tamaño del pene y esas tres cosas. Que el tamaño del pie, que la altura, que el peso, que el largo de los dedos. O sea, eso es pseudociencia de TikTok. Eso no es real. Otro de los mitos que le han hecho creer a los hombres es que el pene se puede agrandar fácilmente. Y aquí es donde entra el negocio. Bombas, pastillas, cremas, cirugías milagrosas. Te ofrecen de todo para que lo tengas más grande. Cuando en la realidad es que ellos les va a crecer su cuenta de banco y a vos no te va a crecer ni la nariz. Los riesgos son altísimos. El resultado funcional
muchas veces es peor. La mayoría de estos procedimientos mejoran el ego, no el rendimiento. Entonces, en realidad, tenemos que tener claro que el pene es más psicológico que anatómico. Y aquí quiero cerrar con la parte importante. El pene es probablemente el órgano más sobrevalorado del cuerpo. No por su función, sino por su significado. Porque al final, lo que más afecta la vida sexual de un hombre no es ni el tamaño, ni la forma, ni la anatomía, sino la relación mental que tiene ese hombre con su propio pene. Así que no, el pene no es tu mejor amigo, pero tampoco es tu enemigo. Solo es un órgano, tan órgano como, qué sé yo, la vesícula, la vejiga, el corazón, los pulmones. Solo que al pobre pene lo han cargado con demasiada simbología y demasiado marketing. Y si hay algo que debería llevarte de este episodio, es que después de todo lo que hemos hablado, del tamaño, de la función, de las enfermedades que le pueden afectar, de cómo funcionan el sexo, de las expectativas reales e irreales que puede tener alguien, la conclusión es incómoda, pero es muy clara. No necesitas un pene más grande. Necesitas una relación menos tóxica con tu propia biología. Esto fue Educando a la Pobrería, donde no te voy a decir lo que querés escuchar. Te voy a decir lo que necesitas entender. Y si después de este episodio te sentiste incómodo, perfecto. Significa que funcionó. Porque el problema nunca ha sido el pene. El problema es lo que crees que debería ser, lo que comparas, lo que te dijeron, lo que te han vendido, lo que has consumido. En resumen, el problema ha sido todo lo que hemos creído de él. Hasta un próximo episodio y hasta entonces, que tengan ustedes una muy bonita vida.